El fútbol a veces es un deporte cruel y equipos hechos para ganar la Copa Mundial finalmente no lo pudieron conseguir. Estos son los equipos más grandes que nunca pudieron ser campeones del mundo. Thibaut Courtois, 22 años, arquero del Atlético de Madrid. Kevin De Bruyne, 21 años, mediocampista del Wolfsburg. Eden Hazard, 23 años, mediocampista del Chelsea. Romelu Lukaku, 21 años, delantero del Everton. Bélgica renació en la Copa Mundial Brasil 2014 tras no haber ni siquiera podido clasificar a las dos ediciones previas de la Copa del Mundo. Se trataba de una selección talentosa y extremadamente joven, aunque con la experiencia que aportaba gente consagrada como Thomas Vermaelen y Vincent Kompany, defensas centrales de Arsenal y Manchester City, además de Marouane Fellaini, mediocampista del Manchester, o Dries Mertens, delantero del Napoli. Aquella prometedora selección se quedó en cuartos de final, víctima de Argentina, que ganó 1-0 con gol de Gonzalo Higuaín. 4 años más tarde, Lukaku ya jugaba en el Manchester United, De Bruyne en el Manchester City, Courtois en el Chelsea. Días antes de fichar por el Real Madrid, la generación dorada estaba en su punto con 4 años extra de experiencia acumulada. Bélgica era genuina favorita para ganar la Copa Mundial en Rusia 2018 y se quedó corta. Francia 1, Bélgica 0 en semifinales y la sensación de que se perdió una oportunidad única para hacer historia. Dida, Cafú, Lucio, Roberto Carlos, Adriano, Kaká, Ronaldo, Ronaldinho, C. Roberto, Juninho Pernambucano, Robinho. ¡Qué tiempos aquellos! La selección brasileña llegó a la Copa Mundial Alemania 2006 con un verdadero trabuco. Tras haber ganado el Mundial anterior en Corea y Japón, la canariña era máxima favorita a conquistar su 6º Mundial y, cómo no, con semejante colección de figuras. Brasil venía además de ganar la Copa América 2004, la Copa Confederaciones 2005, fue líder en la eliminatoria mundialista, arrasó sin piedad a sus 3 rivales en la fase de grupos. Lo mismo con Ghana en octavos de final. No había quien lo parara. Bueno, resulta que al final sí que hubo. Un señor calvo que se estaba retirando del fútbol, llamado Zinedine Zidane, se encargó de mandar a casa en cuartos de final al último gran Brasil de la historia. La selección francesa se demoró en ganar su primera Copa del Mundo hasta 1998, lo que no significa que Francia no la haya merecido mucho antes. Cuando eliminaron a la selección brasileña en la fase previa, Francia pasó a ser la favorita a ganar la Copa Mundial España 82. Se enfrentaba en semifinales a Alemania. Y en uno de los partidos más injustos en la historia del fútbol, tras la escalofriante e impune agresión del arquero alemán Harald Schumacher, quien mandó al hospital a Patrick Battiston, la elegantísima selección de Michel Platini, Jean Tigana y Alain Giresse supo imponerse 3-1 en tiempo extra. Lo tenía resuelto, aunque no tan rápido. Recuerden que en aquellos tiempos eran 11 contra 11 y que al final siempre ganaba a Alemania, que en los últimos minutos del tiempo extra empató. Lo mandó a la definición por tiros penales, la primera tanda de penales en la historia de los mundiales. Uri Stielike falló el primero, pero de todos modos Francia se las ingenió para fallar 2 penales y perderse así la ocasión de jugar su primera final. 2 años después, la selección francesa confirmó su enorme potencial
conquistando la Eurocopa y llegó más fuerte que nunca al Mundial de México 86. Ahí derrotó al campeón del mundo Italia en octavos de final, despachó a Brasil en tiros penales, Francia presente otra vez en la que fue apenas la segunda tanda de penales en la historia de los mundiales. Pero luego llegaron las semifinales y ahí el campeón de Europa otra vez no pudo con Alemania. Francia tendría que esperar no demasiado tiempo para instalarse a la altura de los más grandes. La selección argentina de Marcelo Bielsa no solo fue la mejor en la eliminatoria Conmebol rumbo a la Copa Mundial Corea-Japón 2002, sino que le pasó a todo mundo por encima, destrozó todos los récords de superioridad con 43 puntos, 12 más que el segundo lugar, Ecuador, y 13 más que Brasil, que al final acabaría ganando el Mundial. Porque Argentina, a pesar de su abrumador favoritismo, no ganó el Mundial. Ni siquiera llegó a la final, ni a la semifinal, ni a cuartos de final, ni a octavos. La selección de Javier Zanetti, Juan Sebastián Verón, Diego Pablo Simeone, Ariel Burrito Ortega, Pablo Aimar, Gabriel Batistuta, Claudio Piojo López y Hernán Crespo se quedó en fase de grupos y tuvo la peor actuación en la historia de la albiceleste. Es considerada por muchos la mejor en la historia, y eso que ni siquiera jugó la final del Mundial. Se trata de la selección brasileña en la Copa del Mundo 1982. Fue el paradigma del Brasil más romántico y genuino. Fútbol ofensivo, magia, creatividad. En dos palabras, jogo bonito. Y en una palabra, aura. Brasil no tenía un organizador en el medio campo, ni dos organizadores, ni tres organizadores. Falcao, Zico, Sócrates y Toninho Cerezo, todos partían el queso en aquella selección única que además contaba con los recursos tácticos de un entrenador revolucionario como Tele Santana. En la memoria quedan dos partidos irrepetibles. Uno, aquel en el que Brasil aplastó al campeón del mundo Argentina 3-1 en una exhibición perfecta de fútbol. Sin embargo, el encuentro que realmente inmortalizó al Brasil de 1982 fue una derrota. Una derrota tan injusta como inesperada. Una caída trágica y romántica ante la selección italiana con hat-trick de Paolo Rossi y esa marca personal de Claudio Gentile que le rompió hasta la camiseta a Zico ante la impasividad del árbitro. Brasil no pudo avanzar ni a semifinales, pero han pasado ya 44 años y ninguna selección volvió a deslumbrar en una Copa del Mundo tanto como Brasil en 1982. Entre 1950 y 1956, la selección húngara jugó 69 partidos. Ganó 58, empató 10 y perdió 1. Los magiares mágicos eran, sin lugar a la menor duda, la mejor selección del mundo y el mejor equipo de todos los tiempos, lo que en esa época significaba todos los tiempos. Arrasó a cada uno de sus rivales para ganar la medalla de oro de Helsinki 1952. En aquella época, el oro olímpico era muy relevante. En 1953 le propinó una humillante derrota a Inglaterra en Wembley. Inglaterra 3, Hungría 6. Primera derrota en la historia de la selección inglesa en su cancha ante un rival no británico. Acto seguido, Hungría aplastó 7-1 a los ingleses en Budapest. Nunca se vio un equipo tan dominante como el de Ferenc Puskás en la Copa Mundial Suiza 54 y sigue sin verse algo así. En el primer partido, Hungría 9, Corea del Sur 0. En el segundo, Hungría 8, Alemania 3. En el tercer encuentro, Hungría 4, Brasil 2.
En el cuarto encuentro, Hungría 4, Uruguay 2. El quinto partido fue la gran final, otra vez contra Alemania. Y quién sabe cómo, Hungría lo perdió en el milagro de Berna, su única derrota en 69 partidos. La Naranja Mecánica es uno de los equipos más famosos en toda la historia del fútbol. Prueba irrefutable que desmantela la teoría que solo los campeones son recordados. No. La selección alemana en 1974 era anfitriona de la Copa del Mundo. 2 años antes había ganado la Eurocopa 1972. Tenía un equipazo: Franz Beckenbauer, Sepp Maier, Hunter Netzer, Gerd Müller, Paul Breitner. Y para acabar pronto, acabó ganando aquel mundial. Y sin embargo, de quien realmente nos han hablado siempre no es de Alemania, sino de la revolucionaria selección de Países Bajos, la de Johan Cruyff y Rinus Michels, la que cambió la historia con la práctica del fútbol total: presión alta, intercambio de posiciones, defensa adelantada y ocupación inteligente de los espacios. La que se impuso al tricampeón Brasil y aplastó a Argentina camino a la gran final. La que era favorita contra la mismísima y superpoderosa anfitriona Alemania. La que se puso arriba 1-0 desde el minuto 1 de la gran final y la que acabó perdiendo de manera inaudita. 4 años después, ya sin Johan Cruyff, Países Bajos no solo volvió a la final del Mundial, sino que con 1-1 en el marcador, un tiro al poste de Rob Rosenbling la privó de vencer al anfitrión Argentina en la gran final de la Copa del Mundo 1978. La selección croata de Luka Modric, Ivan Rakitic, Ivan Perisic y Mateo Kovacic se quedó a 90 minutos de ganar la Copa Mundial Rusia 2018 y a 180 minutos de la hazaña en Qatar 2022. Ahora mismo es todavía demasiado temprano, pero con el paso del tiempo, la Croacia, dirigida por Zlatko Dalic, será venerada como una de esas selecciones que debieron ganar un mundial como premio a su titánica competitividad. La Colombia de 1994 era todo lo contrario, pero se trata de otra de las grandes selecciones en la historia que no necesitaron ganar un mundial, ni siquiera acercarse a ello para convertirse en eternas. Fue suficiente con ganarle 5-0 a Argentina en el Estadio Monumental, con el peinado de René Higuita, Carlos Valderrama y Leonel Álvarez, con el recuerdo trágico de Andrés Escobar y con un exquisito fútbol que resultó efímero y que nunca apareció a la hora buena. La Inglaterra de la Copa Mundial Alemania 2006 tenía a leyendas de la dimensión de Ashley Cole, Rio Ferdinand, John Terry, Steven Gerrard, Frank Lampard, David Beckham, Wayne Rooney, Michael Owen. Nunca tuvo a su disposición semejante cantidad de figurones históricos en todas sus líneas. Sin embargo, Inglaterra defraudó como de costumbre. Se quedó con 10 hombres en cuartos de final contra Portugal y su mejor generación en los últimos 60 años perdió en definición por tiros penales la oportunidad de por lo menos acercarse a conseguir la segunda estrella que acompañe a los Tres Leones. Este fue un video más de Mundialazo. Recuerda suscribirte al canal y no perderte ninguno de estos videos durante el Mundial y después del Mundial, porque todavía hay muchas cosas que contar. Para que no te pierdas de nada, sígueme en el canal de difusión en WhatsApp. Escanea el código o ingresa desde el link en la descripción. Bien, Barak. Por eso el Cholo Simeone está donde está. Barak sí aprende perfectamente. Y miren que estuve muy tentado a hacer la gran Cholo y decir empate. Pero no. No. Dirk Kuyt en 2007 tiene que ser inferior su valor de mercado
al de Xavi. Nunca valió 65 millones Dirk Kuyt. Por supuesto, 20 millones, muy por debajo. Estamos enrachados. ¿Y esto no acaba nunca o qué? ¿Ya llevo 9 o con 10 ya gané? Estamos por descubrirlo. Dirk Kuyt, 20 millones en 2007. Contra Alexander Pato en 2000.